Una mente renovada hace la diferencia. Pero si yo le pregunto en esta mañana a ¿usted tiene una mente renovada? Posiblemente usted va a decirme a mí que sí. A veces yo también lo he creído, ¿verdad? Pero hay un principio que dice lo siguiente: no porque usted piense que eso es verdad, es verdad. Otra vez, no porque usted piense lo que está pensando que es verdad, es verdad. Si nosotros no logramos entender que una mente renovada hace la diferencia, yo nunca voy a buscar aquello. Nosotros, de una u otra manera, en nuestra mente, en toda nuestra plasticidad del cerebro, como Dios nos formó, tenemos algunas condiciones, y una de estas condiciones es lograr entender, hermanos, que yo siempre debo buscar hacer diferencia en aquellas cosas en las que yo estoy faltando o fallando. Si yo siento que me veo muy grande o muy grueso, posiblemente cuando esa conciencia me aparezca, yo trato de bajar. Pero eso es porque algo me advirtió que yo me siento así muy hermoso. Puede ser que a la luz de otra persona pueda decirle que es un fenómeno. Yo le digo porque es un fenómeno, yo lo experimenté. La gente a veces cuando usted está bajando de peso siempre dice, uy, qué flaco. Y lo primero que le dicen es, está enfermo. Porque normalmente nosotros no tenemos una mente renovada. Cuando yo digo no tenemos una mente renovada, estoy diciendo nosotros hacemos cosas cuando nosotros pensamos o creemos que hay algo que yo tengo que cambiar. Pero si la conciencia no llega hasta ahí, que hay cambios que yo debo hacer, definitivamente yo no los logro. Ni los hago, ni los impulso para hacerlos. ¿Me doy a entender, iglesia? Por ejemplo, ¿cuándo es que usted ora? Normalmente, cuando oramos es cuando hay una necesidad, y si a usted le dijeron que su hija tiene un cáncer, usted va a orar día y noche. Pero si a usted le dijeron que Juan Alberto Tenorio Vázquez de la O tiene un cáncer, entonces pobrecillo Juan Vicente Tenorio de la O, o no, o ponemos el mismo ahínco, la misma fuerza, ayuno, oro y clamo. ¿Por qué? Porque nosotros no advertimos la conciencia, porque nosotros todavía nuestra mente no está renovada. Por eso es que a veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Entonces, cuando nosotros se nos advierten cosas, cuando en nuestros núcleos familiares están pasando cosas, es cuando acudimos a cosas, no importa que sea, consejeros, al pastor, a los brujos, etcétera, a lo que sea, porque necesitamos salir adelante. Pero esa conciencia es por falta de una renovación de la mente. ¿Qué estoy diciendo, amados y amadas? Estoy diciendo que si nosotros tuviéramos una mente renovada, nosotros viviríamos en un equilibrio. Les voy a poner otro ejemplo. No sé qué pensó usted cuando entró a este salón hoy. Yo le puedo decir que usted pensó algo que en su mente le chocó, le hizo como, ¿qué es este desorden? No sabiendo usted que nosotros gastamos todo un día y una noche para hacer esto tan ordenado. A otros les gusta. Yo podría decir el nombre de a quién le pueden echar la culpa de esto, pero voy a guardármelo para guardar al hermano, a la hermana. Pero el punto es este: ¿cuál es la forma? Cuando a usted le suena el celular, aló, para que vean ustedes que una mente renovada hace la diferencia. Dios trabajó conmigo por un asunto, con el asunto del teléfono, porque yo estaba cayendo en un problema. Resulta que
como los teléfonos tienen, ¿verdad? Se llama, no sé cómo se llama, pero el asunto es que usted sabe quién lo está llamando. ¿Sí? ¿Verdad que el reconocimiento de quién es el que lo llama? Hermanos, tremendo problema se mete uno ahí. Porque normalmente uno ve y uno dice, hoy me está llamando el pastor, qué pega. O, uy, vea otro mensaje del pastor. 14 mensajes en menos de 24 horas. Qué intensidad de hombre. Y la trampa viene y el enemigo se le hace así, porque usted no contesta, porque usted no le dice, lo dejan a uno en visto, les manda a preguntar a uno, vea, vamos a hacer tal y tal cosa. Y es como que uno dice, Señor Jesús, me lanzo a la fe, al vacío de la fe, vamos a hacer comida para 100. Y si no, ahí pasarán algunos y se lo comerán. Pero ¿qué es ese factor? Y yo le digo, ¿cómo trató Dios conmigo? Bueno, porque yo no sé qué fue lo que pasó y el asunto es que yo no puedo ver quién me llama y quién no me llama, entonces todo lo contesto. Y yo contesto el teléfono 24/7. Pero es un trato al corazón mío, porque me di cuenta que yo tengo el privilegio de ser pastor. Y si alguien me llama o si alguien me pone un mensaje es porque es importante, porque me están tomando en cuenta. Yo tuve que renovar mi mente en eso, porque nunca faltó consejo del enemigo, consejo de la gente, consejo de mi carne que me decía, no, pues es un tiempo, ¿cómo lo van a llamar a las 11 de la noche? Entonces si una oveja llama a las 11, ¿qué pasa? Si tiene una aflicción, las ovejas se tienen que enfermar exactamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que es el horario. Yo no sé, yo creo que la mayoría de pastores son así, la mayoría de iglesias funcionan así, inclusive los pastores tienen un día libre, yo no tengo un día libre, yo lo tengo todos. Porque para mí es lo mismo, me doy a entender, no, con esto que estoy diciendo, que yo tuve que hacer un trabajo personal para lograr darle vuelta al asunto, y cuando yo a veces salgo de vacaciones, siempre me dicen, no, pero deje ese teléfono, la gente que, deje el teléfono por ahí, y yo les digo, como le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Yo tengo una responsabilidad y me encanta lo que hago, por lo tanto yo contesto el teléfono, porque es cortesía contestar un teléfono, es cortesía contestar un mensaje. Eso es para mí, no es para usted. Usted tiene otro patrón conductual y está bien. Usted dice, no, yo trabajo de 8 a 5, punto. Yo trabajo de 8 a 3, no, yo después de las 5 de la tarde no contesto, no, y cuando yo llego a la casa desconecto el teléfono, no, yo apago la computadora y apago todo, yo no quiero saber de nadie. Perfecto, hermanos. Viera que eso no es pecado. El pecado es el otro que quedó al otro lado en visto y que nunca le pusieron nada. Pero en fin, así muchas veces funcionamos. Ahora, con todo esto que yo les dije, los quiero poner en perspectiva con el asunto. Y yo quiero que leamos esto. Bueno, está en su folleto, ya empezando en la página número 1 ahí. Dice, la responsabilidad del cambio de mentalidad es de la persona. La renovación de una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario no nos creó Dios nos creó con la amígdala y el hipocampo. Esto es un milagro, hermanos, y ahí lo tienen ustedes. El milagro es este, y yo digo, Señor, ¿cómo eres tan bueno y cómo tu bondad y tu misericordia es tan amplia? Cuando hablamos del milagro, de la parte natural, hablamos de la amígdala. La amígdala se ocupa de las emociones apasionadas o perceptivas ligadas a los pensamientos entrantes y los que ya están en la cabeza. Es decir, que todos los que estamos aquí tenemos una amígdala que se ocupa de las emociones apasionadas, las perceptivas, y están ligadas a los pensamientos entrantes y a lo que está en la cabeza. Es decir, que hoy ustedes están ocupando, y yo también, la amígdala para ver esas emociones apasionadas y perceptivas. Es decir, que usted está recibiendo algo, y cuando usted recibe algo de lo que yo le estoy diciendo, usted a eso le agrega lo que usted está pensando y está diciendo, ¿qué estará diciendo el pastor? Qué enredado, qué cantinfliado.
O usted podría pensar, wow, eso es una palabra poderosa. Así es como nosotros funcionamos. Naturalmente, la amígdala se ocupa de esas emociones apasionadas o perceptivas ligadas a esto. Por eso es importante, sintoniza tu mente con la Biblia. Hermanos, sintoniza tu mente con la Biblia. Nosotros no viviéramos escenarios y escenas duras o difíciles muchas veces si estuviéramos sintonizados con la palabra del Señor. Si nuestra mente estuviera ocupada en la Escritura, nosotros tendríamos menos circunstancias adversas que las que tenemos. ¿Qué pasa con el hipocampo? El hipocampo se ocupa de la memoria y de la motivación. A veces el hipocampo no está funcionando tanto, ¿verdad? Porque se ocupa de la memoria y la motivación. Usted entonces y yo nos encargamos de echarle la culpa a veces a la edad, cuando todo se nos olvida, ¿verdad? El hipocampo que se ocupa de esta memoria y de la motivación, entonces también le echamos la culpa al hipocampo cuando no nos sentimos tan motivados para hacer algo. En el cerebro es una partecita, es que no traje el dibujo, pero es una partecita que está. Eso se llama las amígdalas que están aquí, que a cada mundo se la sacan. Esta otra amígdala está en el cerebro. Y entonces por eso es que funcionamos así. No, si fueran estas de tragar y de comer, favor nos harían algunos para no estar tragando y comiendo tanto. Pero en fin, pero eso está en el cerebro. Ahora, los dos aspectos naturales se nos dieron para que entremos a la parte consciente a la hora de tomar decisiones que al final determinará lo que eres o no eres. Hermanos, vean qué interesante, porque aquí es donde usted define quién es y quién no es. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana pudiéramos pensar, ¿de verdad será que yo defino eso por ese aspecto tan natural? Usted es y yo soy lo que usted y yo hemos propuesto ser. Ahora, yo tengo que agregarle a esto que la Escritura a mí me aconseja de qué es lo que yo tengo que hacer para ser lo que Dios quiere que yo sea. Entonces, usted es lo que usted quiere que usted ser, o usted quiere ser lo que Dios dice que usted sea. La renovación de la mente tiene que ver con esto. Si yo tengo, hoy vamos a ver una cuestión que se llama el ALE. El ALE, A-L-E. Y eso nos va a indicar qué es la forma en la que nosotros necesitamos recomponer nuestro cerebro, nuestra mente, para poder trabajar de una forma distinta, para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué a usted le cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué a mí me cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere saber la respuesta? Es muy fácil. A usted y a mí nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque casi siempre usted y yo anteponemos nuestras formas, necesidades, situaciones. Entonces, para usted es muy importante orar, pero no es tan importante alabar. Para el otro es muy importante alabar, para el otro es más importante estudiar la Biblia. Entonces, depende en qué momento histórico de su vida usted esté, usted se va a encontrar tratando de trabajar esas áreas a su vida. Pero ¿quién piensa en qué es lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que yo le alabe, que le adore, que venga a la iglesia, etcétera? Si nosotros pensáramos diferentes, nosotros entonces tendríamos más facilidad de llegar a observar y a tener y poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, ve lo que sigue diciendo en ese parrafito que está debajo de hipocampo. Si bien las circunstancias no siempre las podemos controlar, sí podemos tomar decisiones fundamentales que te ayudarán a controlar tu reacción ante las circunstancias y nos mantendrán alejado de tu cerebro la información tóxica. Esto dice la doctora Carolina Leaf en un libro especial, se los recomiendo, no sé si lo podrán encontrar aquí. ¿Quién desconectó el cerebro? Está en la página 55 del capítulo 5. Si ustedes no lo tienen, Nati se los presta. No, Nati sí lo tiene, yo sé. Pero esta mujer, que es una científica, y antes de ser científica dice, es creyente, confiesa que Jesucristo es el Señor. Ella ha trabajado por muchos años, más de 20 años, para lograr entender
dice que un 5% de cómo funciona el cerebro, 20 años. Es decir, así es que yo no pretendo en este compartir, pues comunicar tanto. Si ella tiene 20 años, es una científica, vea, 20 años estudiando el cerebro para completar un 5% de lo que el cerebro es. Imagínense qué monstruosidad, hermanos. Esta mujer enseña con respecto a esto. Ahora, nosotros tenemos que ver, hermanos, qué es lo que a nosotros nos corresponde. Vean lo que Pablo advierte. Y Pablo tiene una advertencia muy importante y aparece ahí ustedes lo tienen en 2 de Corintios capítulo 11 en el verso 3. Dice, esta es la traducción actual: pero tengo miedo de que le pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Hermano, los pensamientos es la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. Es suponer, pensar, formar una opinión que puede ser correcta o incorrecta. Es la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. Entonces Pablo les dice, yo estoy un poco ocupado, tengo miedo de que a ustedes le pase como le pasó a Eva, que fue engañada por la serpiente, porque ustedes podrían ser engañados y dejar de pensar con sinceridad con respecto a Cristo. Hermanos, esta es una advertencia. Y la advertencia Pablo le dice y la habla desde la perspectiva del engaño. Y el engaño no se produce a nivel emocional, no se produce a nivel sentimental, se produce a nivel mental. Adán y Eva, en el estado más importante o en un estado en donde de verdad ellos no tenían un problema, el pecado no había sido dado, era un ambiente perfecto. Sí, ustedes saben eso, ¿verdad? Digan que sí. Sí, claro, era un estado perfecto, pero ellos fueron engañados. ¿Qué implica entonces esto? ¿Qué pasa con nosotros entonces que nosotros fuimos concebidos en pecado? Si ellos en el estado perfecto fueron engañados, ¿qué le parece a usted y a mí en el estado en que nosotros vivimos? ¿Seremos o podríamos ser engañados? ¿Cuántos creen que han sido engañados? Todo el tiempo. Todo el tiempo. El engaño es un asunto que viene de los pensamientos. Entonces, por eso no siempre lo que usted piensa es verdad. Ni lo que usted está pensando significa que eso es la verdad. Usted y yo tenemos que entender entonces que mi pensamiento yo tengo que llevarlo a las escrituras. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Y por qué estoy pensando como estoy pensando? Pero para esto, para muchos esto sería ser muy pandereta. Entonces al final yo prefiero meter mi pensamiento y meter mi mente en el tema y poder vivir haciendo como yo creo que es la vida. Y vamos contra la naturaleza, hermanos, y vamos contra todas las corrientes, porque aquí todo está mal. Vean, usted nunca encontrará una iglesia perfecta, usted nunca encontrará un matrimonio perfecto, usted no encontrará el clima perfecto, usted no encontrará la economía perfecta. Pero eso lo dice aquí. Pero ¿de qué nos ocupamos nosotros? Entonces es muy vacilón porque nosotros le ponemos a nuestro pensamiento esa forma. Entonces vea, entonces hay muchos que quieren arreglar el mundo y hay muchos que quieren que el mundo no se contamine tanto. El otro día entonces yo voy al súper y me dicen, hay una cuestión ahí, dice, bueno, ya a partir de tanto tiempo no vamos a volver a dar bolsas plásticas. Y entonces yo le dije, entonces la muchacha, lo primero que le pregunta a uno ahí, ¿verdad? Porque todo el tiempo me dice, ¿usted quiere una bolsita o no quiere una bolsita? Le digo, sí, quiero una bolsita. Y me dice, señor, usted sabe que ya, ¿verdad? Lo de las bolsitas las vamos a quitar.
Y entonces yo le digo, ¿y por qué es que las van a quitar? Dice, no, por ayudar al ambiente, al clima y el plástico y todo. Le digo, vea, resulta que yo me voy a llevar eso sin bolsa para ayudarle al ambiente. Pero todo lo que yo tenía que llevarme estaba envuelto en plástico. Los espaguetis, el arroz, el queso, todo era envuelto en plástico. Entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el supermercado se está ganando un montón de plata por no invertir en bolsas. Ahora, hermanos, otra vez, pues yo no quiero herir susceptibilidades, perdón, porque si aquí hay ambientalistas, sorry. Yo también ando como 3 bolsas en el carro, nunca las bajo, pero las ando, te los prometo, se los prometo. A mí me parece que tenemos que cuidar, pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar, hermanos? El ambiente. ¿Cuál ambiente? Nosotros tenemos que ser conscientes de cuidar el medio ambiente, pero nosotros tenemos que ser conscientes de cuidar el medio ambiente desde nosotros. ¿Cuántos pensamientos tóxicos produce usted? Eso sí contamina el ambiente, hermano. Pero a mí no me importa pegarle 4 gritos a la mujer, al carajillo y mandar a todo el mundo por allá, ser un infiel o ser lo que fuera, y después voy y digo, no me den bolsa plástica. Hermanos, somos incongruentes. Por eso, esta frase que hay que rellenar aquí, en medio de esto, dice, rellene la frase. Y ahí viene, ustedes no la tienen rellenita, ¿verdad? Dice, el poder de lo falso, y ustedes escriban eso ahí. ¿Qué es el poder de lo falso? ¿Dónde está el poder de lo falso? El poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Nosotros tenemos que proponernos, hermanos, no ser personas que contaminemos el medio ambiente. Nosotros tenemos que ser personas que caminemos con inteligencia emocional. No está bien que ensuciemos nuestras calles, no está bien que ensuciemos nuestra iglesia, no está bien que ensuciemos la calle, nuestras casas, no está bien. Necesitamos ser personas que, si usted tiene ese sentido y sabe cómo reciclar, hágalo, hermano. Pero por favor, usted no se le olvide que lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros, hermano. Porque si no, yo estoy diciendo algo y estoy haciendo la otra cosa, y esto es engaño, esto es falso, esto es mentira, hermano. Esto no es verdad. Y entonces el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Entonces, qué bien tiene. Yo una vez hice esto y iba a agarrar una mata así, y alguien me dijo, ¡ay, la matita! ¡La cuidado con la matita! Fariseos hipócritas, diría Jesús. Lloran por la matita que la voy a despegar, pero te comes al hermano, criticas al hermano, no amas a tu esposa, no amas a tus hijos. Eso es fariseísmo. Ahí está, la matita no le pasó nada, ella subsiste y vive. Pero ¿cuántos de nosotros? Yo amo las matas. Pero si yo no puedo amar a mi hermano, si yo no puedo amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a la obra de Cristo, si yo no puedo amar al Señor, si yo no puedo amar lo que Jesús me ha dado, si yo no puedo ser congruente, si yo no puedo ser íntegro con las cosas que Dios me ha dado, hermano, me voy a poner en aspectos tan delicaditos como, pobrecita la matita. Perdón, hermanos, perdón. Es porque nuestra mente tiene que empezar a regenerarse y a renovarse, hermanos, y entender los principios y los valores. A mí no me parece que Dios nos dejó para sojuzgar. Me parece que Dios nos dio para cuidar. Yo soy personalmente una de las personas que siempre ando, yo creo que ese mal que ya me dio, pero si yo veo una basura, yo la junto, hermanos. Y yo a veces me enojo con los que tiran basura. Es decir, tampoco para que crean que soy, pero la conciencia y el punto está, si yo estoy haciendo esto con aquellas personas a las que yo amo.
amo a tanto entonces la matita necesita agua, necesita bonito y necesita crecer. Pero no soy capaz de decirle a la persona, usted necesita la verdad. Si no se arrepiente va para el infierno. Yo voy a orar por usted, voy a ayunar, voy a vivir con usted, voy a compartir con usted hasta que usted pueda salir adelante en medio de su crisis. Pero tengo capacidad de cuidar la matita y no cuido al hermano, a la hermana. No le predico al indigente, a los que están en la cárcel, a los que están en los hospitales. Hermanos, necesitamos tener una conciencia mucho más clara. Y eso se llama renovación de nuestra mente. Por eso el poder de lo falso está en la habilidad de esconder la verdad. Satanás nunca te llegará con una mentira tan descarada como diciendo, además, Satanás nunca le va a decir no vaya a la iglesia. El que se lo dice es usted. Pero Satanás no, Satanás más bien lo va a impulsar a veces. Y para que usted se vuelva un crítico, porque vea que no hay nada bueno. Todo está desordenado, porque nosotros tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida y en nuestro aspecto que nosotros tenemos que seguir trabajando. Pablo dice, yo temo que la serpiente con su astucia que engañó a Eva, los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está preocupado por la sincera fidelidad a Cristo, por la sincera fidelidad a Cristo. Y eso significa que yo a la par de mi mente tengo que ir a la Biblia. Ahora, hay tres elementos, hermanos, principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes. Y estas son, ahí lo tenemos, número 1, ustedes si quieren lo llenan, ahí está el espacio, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que palpamos. Entonces, los tres elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes son por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que palpamos. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que ver cuánta regeneración hay en mi mente, cuánto yo me he regenerado en mi mente. Porque al final, lo que yo veo, lo que escucho y lo que palpo es lo que hace que yo me forme también un criterio, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener nuestra mente tan enfocada a la escritura, a la Biblia, para poder de ver que cuando yo escucho algo, hermanos, porque yo voy a ver cosas, yo voy a escuchar y yo voy a palpar cosas, pero esto yo tengo que llevarlo a la luz de la palabra. Cuando yo veo, cuando yo palpo, cuando yo escucho, hermanos, y lo llevo a la escritura, entonces tendré y obtendré el mejor pensamiento. Pero si usted escucha algo, hermano, si usted se lo deja y usted lo trabaja y lo elabora como usted quiere, personal. La escritura a nosotros nos advierte sobre este tipo de cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted hace eso, el profeta Jeremías dijo lo siguiente: nada, vamos a la segunda página. Estamos ahí. Nada hay tan engañoso como el corazón. A ver, ¿qué dice ese texto aquí? Ahí. Nada hay tan engañoso como ¿qué? ¿Y cuántos de nosotros creemos que somos las personas más sinceras? Hay un punto en el que nosotros tenemos que entender, por eso que nuestros pensamientos tienen que ser colocados a nivel de la palabra. Porque el corazón es engañoso. Ustedes saben cómo es, no me voy a meter ahí, pero las formas en que las personas a nosotros nos perciben y las formas en que nosotros percibimos a las personas tiene que ver con eso. Ay, es que es tan tierna. Ay, es que es tan linda. Hasta que le traicionen. No, si es que esa es una rata, es que esa es una vulgaridad, es que eso no. Pero no es que era una cosita tierna y linda. ¿Dónde estuvo el problema? En el corazón. Porque yo me formé un criterio.
Y el criterio que yo me tengo que formar, hermanos, es con respecto a la palabra. Vean, yo hoy en mi parte matutina devocional, el Señor me enseñó algo y me advirtió sobre algo. Y me dijo, y ya ustedes lo saben, porque ya ustedes son grandes, maduros espirituales. Y me dice, usted está, y lo puse en la tierra para bendecir y no para juzgar. Yo no sabía. ¿O sí sabíamos? Pero es que el Espíritu me agregó otra cosa. No, juzgar conforme la palabra me es dado. ¿Sí? Amar conforme la palabra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si yo lo hago a nivel emocional, sentimental, con mi corazón, fallo. Le fallo a usted y primero le fallo a Dios y me fallo yo. Por eso tenemos que tener cuidado y diciendo, no, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y vean lo que dice Jeremías, yo el Señor sondeo el corazón y examino los que. Otra vez, hermanos, digámoslo como en coro. Yo voy a decir así, ustedes me contestan. Examino, dice yo el Señor sondeo el corazón y examino los. Más duro, los. ¿Qué examina el Señor? ¿Los qué? Por eso a veces yo digo, bueno, si lo piensa se le seca el cerebro y si lo dice se le seca la lengua. Porque Dios examina nuestros pensamientos. Vea que no está usando, el corazón también. Los pensamientos, todo está en el pensamiento. Todo está ahí, hermano, es un gigante, es un gigante que nosotros necesitamos ver cómo lo derrotamos, cómo lo trabajamos, cómo hacemos para que nosotros podamos salir adelante en medio de todo eso. Ahora, vean que en medio donde está ahí el textito, ¿verdad? En la página 2. Dice, ahora usted entenderá por qué los medios audiovisuales son tan poderosos y tienen tanto éxito. La palabra para imaginación son varias en el hebreo y una de ellas es maskit y significa figura, grabada en piedra, pared, cualquier objeto. En Proverbios 18:11, de esta palabra podemos entonces entender lo que algunas experiencias en el ayer tuvieron gran impacto en nuestras vidas, quedaron grabadas de tal manera en nuestras mentes. Recordar es traer algo a la memoria, hacer que alguien tenga presente una cosa. La palabra en hebreo es sacar, recordar, pensar, mencionar. Esta capacidad la podemos notar tanto en la persona de Dios como en los hombres. Génesis 8:1. Ahora, entender, el entendimiento. Dios examina la mente del hombre. Entonces nosotros a Dios no lo vamos a poder engañar. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento? Así es él. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros cultivamos eso, hermano. Siéntase usted feo y feo será. Siéntase usted bonito y bonito será. Porque si yo le agrego esto al principio bíblico, yo no me podría llamar feo porque Dios todo lo hizo bien en su tiempo. Y un día de tanto se le ocurrió hacerme a mí. Y yo creo que Dios me hizo a mí. Ahora, si yo no le gusto a todo el mundo, pues ya eso es otro tema. Pero delante de Dios yo tengo que estar claro en mis pensamientos, en mi vivencia, en mi vida. Yo no sirvo para nada. Yo soy un caos. Estos son pensamientos del diablo, porque no están escritos. La Biblia dice que Él todo lo hizo bueno en su tiempo y que Dios se gozó el día que formó en el vientre de su madre. ¿Cuántos tienen algún problema con ser feos? Aquí, gracias a Dios, todos solo los lindos vinimos hoy. Bendito el Señor. Dios examina la mente del hombre. Ahora, frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas
establece tú al justo, porque Dios, el Dios justo, prueba, agregue ahí, la mente y el corazón, Salmo 7:9. Ahora, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo va a conocer? Ahora, yo quiero que vayamos un poquito más adelante y que usted me vuelva a ver aquí a la pantalla, porque vamos a entrar a la parte de las intenciones. Gracias a Dios ese materialcito ahí, o esperemos que le funcione, le sirva como una herramienta. Yo no tengo, como digo, toda la verdad, pero creo que algo puede aportar esto. Y ahí dice las intenciones. El término griego para intenciones es fonema, que denota lo que uno tiene en mente, el pensamiento, tener en mente el contenido, el proceso. Y quiero decir que las intenciones son aquel motivo que te llevó a hacer algo o a decir algo. El motivo, las intenciones son aquello que te motivó o que te motiva y que te lleva a hacer algo o a decir algo. Hermanos, las intenciones, por eso dicen que de la abundancia de la boca, del corazón, habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del head speak la bouche. ¿Sí me entendieron? Intenciones y pensamientos. Porque alguien podría decir, wow, este hombre es impresionante. Pero normalmente dice, ¿qué diría? ¿Qué llegó a? ¿Qué mal chiste? El pensamiento, las intenciones. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y ustedes tienen este escenario muy bien claro. Ahí le damos eso juntos. 1, 2, 3. Para ver cómo está la mente. 1, 2, 3. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Proverbios 4:23. ¿Por qué? Porque el pensamiento es donde ve las intenciones. Vean qué fue lo que pasó. Las intenciones en Génesis capítulo 4, verso del 1 al 5, dice, ¿se acuerdan de ese relato, hermanos? Aquí, que Dios llegó y empezó a ver la ofrenda. Era Caín y Abel. Dice, lo primero que Dios vio fue a Abel, después vio la ofrenda de Abel. Si uno lee ese texto, está clarísimo que lo primero que Dios hace es que vio a Abel, después ve la ofrenda, porque lo más importante fue el motivo, la intención que lo llevó a dar dicha ofrenda. Hermano, la intención. Nosotros no podemos entonces escatimar las cosas, porque si nuestra intención es sana, saludable y nacida de un pensamiento claro, yo tengo que sentirme contento con lo que yo en mi intención estoy haciendo. Por eso no es cuánto usted dé, es la intencionalidad con que usted lo haga. ¿Se acuerdan de aquel pasaje de la viuda o de aquella mujer? Y Jesús está ahí en el templo con los discípulos y les está enseñando cuando todos llegaron a echar, y la mujer cogió su moneda, la más pequeña, y se la echó ahí. Y dijo Jesús, nadie ha dado más que esta mujer. La intención, hermanos. ¿Cuál es nuestra intencionalidad a la hora de tener criterios? ¿Cuál es la intención mía a la hora de contestar el teléfono o no contestarlo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de pedir? Es que yo quiero que hagamos tal cosa, pero después no participa. ¿Cuál es la intención de decir? Es que yo sí quiero ayudar, pero al final no ayudo. ¿Cuál es la intencionalidad? Porque no se trata de cuánto, se trata, y Dios ve, lo primero que Dios vio fue a Abel, después ve la ofrenda, porque lo más importante fue el motivo, la intención de lo que llevó a dar dicha ofrenda. Ahora, y él rechazó, y el rechazo de la ofrenda de Caín se debió por lo mismo. Su intención o motivo no era correcto. Es por eso que debemos analizar primero, llene ahí, hermano, nuestras motivaciones antes de llevar a cabo algo o decir algo. Hay que llenar ahí. Es por eso que debemos analizar primero nuestras motivaciones. Abajo, donde sigue el parrafito,
Aparece 4:23 de Proverbios en Dios habla hoy. Y dice, ahí llenan ustedes con la parte, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Hermanos, cuide tu mente. ¿Qué cuidado tenemos que tener con la mente? ¿Qué cuidado? La Biblia es clara. La Biblia nos habla de 1000 formas. Cuide y cuidado con tu mente. Cada acción inicia con una idea. Mi mente es un campo de batalla contra el pecado. Hermanos, vea lo que Pablo dice en Romanos 7, 22, 23. Ustedes lo tienen ahí en su folletito. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. En el verso 22. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Con mi mente. Es poder. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender cuáles son las estrategias de Satanás. Porque Satanás sí puede irrumpir en medio de todo esto. Hay cansancios mentales, hay crisis que vienen precedidas de un pensamiento que usted desarrolló. La Escritura a nosotros nos advierte con esto, por eso estamos hablando sobre la Biblia y la mente. Para poder nosotros tener el argumento y poder ver las estrategias de Satanás, hay que rellenar esos espacios. Satanás no inicia su ataque en la conducta, en las emociones. Satanás inicia su ataque, su estrategia en la mente. La mente es la clave para la paz y la felicidad y la vida. Romanos 8:6 dice lo siguiente: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, rellene ahí eso, lleva a la muerte, hermanos. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Por eso Jesús decía, un reino dividido no puede permanecer. ¿Saben, hermanos, que Satanás ha hecho un trabajo? Lo primero que nos ocurre en el asunto del pensamiento es dividir el pensamiento. El enemigo es bueno en esto, siempre nos lleva ante el árbol de lo bueno y de lo malo. Jesús dijo, un reino dividido no puede permanecer. Ahora, ¿qué es lo bueno? La religión. Estamos en Semana Santa, ¿verdad? Hay que portarse casi bien, o bastante bien, o mejor. Satanás siempre nos lleva ante el conocimiento del bien y del mal, ante lo bueno y de lo malo. Por eso es que nosotros elaboramos pensamientos con malas intenciones o con buenas intenciones y tenemos procesos difíciles en la vida, como cuáles, hermanos, como definirnos quiénes somos. Porque entonces yo vivo un aspecto religioso, muchas veces yo vivo en la iglesia o yo vivo siendo cristiano, pero vivo haciendo otras cosas que no son de cristiano, ni la Biblia lo dice. Entonces ante esto me pongo delante de lo bueno y de lo malo y entonces no funciono de la forma en que Dios quiere que yo funcione. Y entonces yo empiezo a procesar cosas y a hacer cosas que no son las cosas indebidas. Por eso al principio les dije, qué cuidado tenemos nosotros que tener con el asunto de qué es lo que estoy pensando. Pero hermanos, nosotros tenemos que desarrollar en este cuidado también, por ejemplo, la parte, ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás ha venido a tratar de trabajar con el ser humano y definir la espiritualidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para usted espiritualidad? ¿Qué es para usted espiritualidad?
Entonces yo podría decir, espiritualidad es, que me contesten el teléfono, de una raíz como de este vuelo. ¿Será? No es cierto. Es que quiero llevarlos a lo más obvio, a lo más sencillo. ¿Qué es espiritualidad? Cuidar bien las plantitas, cuidar bien el medio ambiente. No, ¿qué es espiritualidad? Alabar al Señor con danza y palmas. ¿Qué es espiritualidad? Venir a la iglesia. Por supuesto que todo esto forma parte, pero espiritualidad desde la perspectiva bíblica en la elaboración de un pensamiento es amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, y al que está a la par suya de la misma manera. Entonces me convertí en un espiritual. Yo sé que aquí no pasa en este salón, pero usted hay alguien que no lo quiere mucho, o usted no quiere mucho a alguien. ¿Aló? Hello. Usted no ha logrado perdonar aquello o aquel evento. Piense por qué es que no lo puede hacer. Piense por qué usted no puede hacerlo. Piense por qué usted no puede desarraigar aquellos pensamientos que quedaron tan grabados. Yo no le estoy diciendo que no es que no se acuerde, le estoy diciendo si usted logró desarrollarse en su pensamiento y saber y perdonar y ir adelante en eso. ¿Por qué no lo ha logrado? Si usted no lo ha logrado, hermanos, yo le voy a decir, revise su aspecto de pensamiento con respecto a espiritualidad. Y usted se tendrá que llegar al momento quizás a que usted es un religioso. Y por eso se tiene un comportamiento, usted dice que es cristiano, pero usted se comporta como un no creyente. Porque su pensamiento desarrollado de espiritualidad está equivocado. Usted se equivocó, hermanos. Por eso usted hace lo que hace. Porque lo que usted hace es lo que a usted lo define. Entonces yo soy cristiano, pero puedo ver pornografía. ¿Qué soy? Yo soy un habitual de la pornografía, entonces. No puedo decir que soy un cristiano. Porque los cristianos... No puedo decirlo, hermano. ¿O puedo decirlo? O yo podría decir, no, es que estoy como partidillo. Es que porque Satanás te hace pensar de lunes a sábado. ¿Aló? Y entonces de lunes a sábado somos de una manera y el domingo de otra. ¿Aló, iglesia? Tenemos que meternos en el pensamiento y desarrollarlo, hermano, porque necesitamos resolver algo que está ahí, hermano. Entonces yo tengo que llamar las cosas de la forma en que tengo que llamarla. Y tengo que llamar y decir, tengo una debilidad, tengo un pecado y este pecado lo tengo que confesar y me tengo que arrepentir porque yo soy cristiano y no puedo ver pornografía. Y no puedo andar mintiendo, y no puedo dejar de amar, no puedo andar amando más a las matitas que a mi hermana, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa. Hay gente que ama más las matitas. Perdón, matitas. Hermanos, yo los veo con cara así, pero ya vamos a llegar a un momento de decir las cosas más bonitas, digamos. Marque los aspectos importantes de este texto, ahí en su asunto, hermanos. En ese texto que aparece ahí, ¿sí lo tienen, verdad? Está como en el centro.
Y ahorita vamos a entrar ahí a las cualidades de esa mente. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Usted puede marcar el aspecto más importante de ese texto. ¿Qué es lo que para usted es más importante? Cuando usted desarrolle esto y usted puede decir, mira, lo importante para mí es de verdad, esto es lo que yo debo de ocuparme. O esto es de lo que yo me he estado ocupando y necesito ver cómo lo resuelvo. ¿Estamos aquí? Ahora, vean en la página anterior, antes de llegar a la del centro, dice que hay 3 elecciones diarias para una mente sana. Hay 7 estados de la mente. De acuerdo a la Biblia, hay por lo menos 7 estados de la mente, los cuales vamos a identificar y a conceptualizar. Por eso ya me vine a la del centro en esto. Y la primer mente es la mente carnal. Ahí dice, marque los aspectos importantes de esta mente. La segunda mente es la mente corrompida. Y esa mente corrompida aparece en Tito capítulo 1 verso 15, es que ahí no se ve, pero ese es el texto. Ahí está, todas las cosas puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, usted conoce algunos escenarios de gente que tiene la mente corrompida. La pregunta es, ¿usted cree, nosotros creemos que hay alguna posibilidad que dentro de los cristianos haya gente con mente corrompida? Esa es una pregunta. Ahora, vea lo que dice ese texto. Usted subraye lo que crea que es más importante. Todas las cosas son puras para los puros. Hermanos, necesitamos entonces sobre ese texto, es decir, yo tengo que tener una mente pura. Hay gente que ve malo todo. Porque otra vez, de la abundancia del Harry Speak la Bush. De la abundancia del corazón siempre va a hablar su boca. Hay gente que todo lo ve mal. Y hay gente que tiene que decir y ver las cosas que están mal, pero todas las ve bien. El punto es, ¿qué es lo que la Escritura a mí me dice? Otra vez, hermanos, este texto dice, las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y la conciencia están corrompidas. La palabra corrompida es descompuesto, infectado, contaminado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental, en cuanto en la mente hay un porcentaje superior a pensamientos carnales que del espíritu. Entonces hay gente que todo lo mira y lo procesa a nivel de una mente así. Entonces son personas que a veces están viendo las formas en cómo se vistió, qué se puso, qué no se puso, todo lo que sí se puso, que no se puso. Llegamos a estados de legalismo impactantes, impresionantes, solo por mentes en donde la Escritura no lo dice, pero yo en mi mente quiero tener un factor en el cual pueda decir cuáles son las formas y procesos en las que yo debo y la gente debe vivir. Hermanos, sí, muchas veces este tipo de mente, este tipo de mente corrompida se ve muchas veces en muchas iglesias. Cuando las personas están diciendo y pidiendo y haciendo cosas indebidas e incorrectas, manipulando al pueblo, eso es corrupción, hermanos. Pero resulta que a esa gente les gustan esas iglesias. Les gustan, hermanos. Es probado. Ustedes son, no sé si habituales de las redes sociales y de la web, pero ustedes ven ahí predicaciones y cosas, y ustedes ven abarrotados esos lugares donde se dice, pero cómo esa gente fue y empezó y dio todo eso.
y puso los anteojos, los anillos, el reloj, la cadena y toda la cosa. ¿Y cómo fue que dejaron que los agarraran y les dieran con una cosa por la cabeza, porque esa es la unción? ¿Y cómo fue que hicieron para que se dejaran hacer tal cosa? Hay un hombre, creo que es en Colombia, una iglesia, es enorme. Esos que quieren irse para Colombia. Y hermanos, ese hombre dice que es un tipo de santidad, que él está viviendo tal, y el pastor, entonces el pastor no puede tocar el piso hasta no llegar al púlpito, porque esta es la parte donde él es permitido por su unción. ¿Y cómo llega? Buena pregunta, ¿cómo llega? Todos los hermanos se ponen de cuclillas y él les pasa por encima hasta llegar al púlpito, y esa es una iglesia de miles. Hello, hello, hello. Hermanos, otra mujer, una mujer, no, hermano, es que mejor no sigo con los ejemplos, porque si no, no termino aquí con lo mío, y me interesa lo mío, porque yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para amar. La mente entenebrecida, hermanos. Vean esta mente entenebrecida. La mente entenebrecida, hermanos, dice en Efesios 17-18, esto pues digo y requiero en el Señor. Marque usted para lo que usted es importante, hermano, sáquele provecho a este texto, marque ahí y propóngase usted decir: Señor, yo voy a salir de aquí orando sobre eso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. ¿En la vanidad de dónde? Entonces la vanidad es de la mente. La vanidad no es, ay, qué vanidoso. No, la vanidad es de la mente. Y una mente vanidosa es una mente que tiene alguna forma en la que el apóstol Pablo dice: ya no anden así. Vean el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, ¿usted ha escuchado en el seno cristiano evangélico frases tales como: es que yo no creo que eso sea tan malo? ¿Sí lo han escuchado? Bajo cualquier contexto. No, es que yo creo que eso no es tan malo. No, pero si eso todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Evadir impuestos. Evadamos impuestos. ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Ajenos a la vida del Espíritu. A veces nos comportamos como personas que no tenemos el Espíritu. A veces somos capaces hasta de mentir descaradamente de frente de la persona, porque no queremos exponernos, iglesia. Necesitamos recuperar, necesitamos pelear esa batalla y necesitamos ganar esa batalla en el nombre de Cristo Jesús, porque esta mente es una mente que está entenebrecida, hermanos. Es decir, la palabra entenebrecido en el griego es socotizo, que significa privar de luz, oscurecer. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa de conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la palabra. Hermanos, es que el texto dice que la palabra tiene que estar todo el día y todos los días. ¿Cuántos pensamos todo el día en la palabra? Una de las características de las personas que tienen este tipo de mente es que poseen esta mentalidad, es que perdieron la vergüenza, se entregaron a la inmoralidad y no satisfacen el cometer toda clase de inmundicia. Dice la palabra que esas personas perdieron la sensibilidad. Esto quiere decir que dejaron de sentir dolor por el pecado y por eso son endurecidos, hermanos. Entonces, y son gente que si dejaron de sentir dolor por el pecado es porque no se habían convertido. O eran convertidos que al final siguieron haciendo todo lo que querían, hermanos. Estamos hablando de algo muy serio que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús en esta mañana salir de aquí diciendo: Señor, ayúdame, porque hay posibilidad de renovación de mi mente, porque la Escritura así lo dice y Él así lo quiere. La mente vana. Vamos a otra mente, ahí la 4. Usted marca lo importante del texto que está en Timoteo, en el capítulo 4, verso 2, es la Biblia, la versión hispanoamericana.
Se trata de embaucadores hipócritas que tienen la conciencia empedernida. Hermano, ¿usted ha escuchado últimamente o en algún momento que es que mejor no voy a la iglesia porque son un montón de hipócritas? ¿Sí se ha escuchado? Significa que entonces estamos hablando de una mente vana, cauterizada, perdón, es que me brinqué la 4, perdonen ustedes, perdón, la mente cauterizada, ahorita voy a la mente vana. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, 1 Timoteo 4:2. El término griego es cauterizado, que indica una conciencia endurecida, que está marcada con el hierro ardiente y que quedan destinados para tal acción en lo cual no hay marcha atrás. Según el apóstol Pablo, en lo dicho en Efesios 4:19, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto de que para este tipo de mente se aleja la posibilidad del Espíritu Santo pueda redarguirlos y conducirlos a la verdad, ya que ellos están conscientes del estado que se encuentran. Lo más fuerte es que este tipo de personas que llegan a este extremo fueron conocedores de la verdad. Es lo que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dice Juan. Hermanos, ahí tienen ustedes el aspecto de la mente vana, usted lo puede leer. Esto pues digo y requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El término en griego ahí les aparece, matoites, que significa falta de propósito, de característica de ser inútil o de estar vacío, sin la iluminación del Espíritu de Dios. Por eso es que necesitamos, hermanos, la iluminación del Espíritu Santo. Amén. En Romanos 8:28, en Dios habla hoy, dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Vean qué interesante, hermanos. Ahora, vamos a ir ahí a la parte de Romanos, en capítulo 8, verso 5. ¿Vieron esa otra mente? La mente reprobada. Perdón, 1:28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la mente reprobada. Y la palabra reprobada es adoquimos, que significa no soportando la prueba, por tanto rechazado. Se aplica primeramente a la parte en los metales, pero en el Nuevo Testamento se aplica a personas. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba, por lo tanto fue rechazada. No, es que ya yo le he orado tanto al Señor, es que ya no soporto más. Es que usted no ha vivido lo que yo he vivido, esto ya no nunca más. Y la mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba de parte de Dios y que no pasó y no soportó. Dios dice, ¿cómo es? Yo lo salvé, yo le di todos los elementos, ustedes son esto, y al final de la jornada, hermanos, Dios dice, esta mente es una mente que está reprobada. Ahora, Romanos 8:5, la palabra de Dios para todos dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Note esto, hermanos, porque es importante en el desarrollo de lo que estamos diciendo, que al final de la jornada, cuando ustedes van ahí a Romanos 8:5, está en la página ya antepenúltima, no sé cómo decirle, pero donde viene la parte 7, la mente espiritual. Dice ahí, marque los aspectos importantes de esta mente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Una mente espiritual, hermanos, es aquella que piensa, que medita, que utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu de Dios tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios a diario, estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Ahí es donde vienen las 3 elecciones diarias. Eso es lo que yo les decía de la ALE. ¿Se acuerdan? Ahí está, ALE. Dice alimentar tu mente.
Esas son las 3 elecciones para una mente sana. Estamos aquí, eso es lo más importante. Vamos, hermanos. Alimentar tu mente con la palabra del Señor. ¿Usted quiere tener una mente sana? Alimente tu mente con la palabra de Dios. ¿Verdad que nosotros controlamos lo que comemos? Pero ¿controla usted su mente? ¿Qué le está metiendo usted a su mente? ¿Qué le estamos metiendo nosotros a la mente, amados? ¿Qué le metemos a nuestra mente? La palabra nos invita a que nosotros pensemos y que vivamos en el Espíritu pensando a satisfacer las cosas del Espíritu. Si usted no le mete la palabra, hermano, no es el textito del día, no crea que nos alcanza solamente con el versículo del día. No, es alimentarnos. Usted tiene que desayunar, usted tiene que tener una merienda. Usted vea cómo me tienen de adiestrado. Usted tiene que almorzar, usted tiene que tener la merienda de la tarde y usted tiene que cenar para que tenga un cuerpo como los que tienen un cuerpo bonito. Para que usted tenga un cuerpo saludable. La palabra es lo mismo. Hay que desayunar la palabra, hay que tener una merienda de la palabra, hay que tener un almuerzo de la palabra, hay que tener una merienda en la tarde de la palabra y hay que tener una cena de la palabra. Pero si usted solamente come los domingos y muy pocos algunos los miércoles, entonces vamos a crecer muy deformes. No funciona. Alimentarnos con la palabra del Señor. Y alimentarnos con la palabra del Señor tiene que ver con muchos aspectos que tal vez no vamos a tocar en esta oportunidad. Ahora, ¿qué L es ahí entonces? Alimentar. La L es liberar tu mente. Pensamientos destructivos o tóxicos, malos hábitos. No todo lo que yo creo que es verdad lo es. Los valores del mundo. El mundo le dice, no, piense en usted mismo. Piense en usted mismo. Ese es lo que está diciendo el mundo. No, piense en usted mismo. No, empodérese usted. Usted tiene derecho a enojarse. Enójese, dígale a ese que es un... Piense en usted. Piense en usted mismo. Usted tiene derecho a enojarse, enójese, mande para allá aquel y aquel otro también. Y yo quiero que este es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Vamos a alimentar, vamos a liberar y lo tercero vamos a enfocar. La E es enfocar. Vamos a enfocarnos, hermanos. Vamos a enfocarnos. ¿Qué significa enfocar? Significa enfocarnos en lo correcto, dejar pensamientos. Hermanos, los que trabajamos con personas, los que oramos por personas o los que aconsejamos personas, sabemos que hay un principio y que es donde yo llamo la atención, hermanos. Cuidémonos los que hacemos eso, que es un privilegio y un don de Dios, de tener nuestra mente de verdad libres, alimentada con la palabra del Señor y de verdad tener en la parte que estemos aconsejando, estar enfocados, hermanos, porque si no nosotros perdemos la perspectiva. Yo conozco gente que sencillamente vienen a la consejería y aquí doña Ceci, que es una de las que Dios le ha desarrollado en ese gran don y en ese talento, cuando ustedes ocupen, ahí está doña Ceci. Puede desarrollarnos muchas cosas, porque al final, ¿cuánta gente termina identificándose con la que vino al proceso de la consejería? Y entonces empieza, yo he sabido, hermano, a mí me ha llegado gente a consejería que dice, es que viera que fui donde un consejero o una consejera, pero al final lo que hizo fue decirme todo lo que yo más o menos quería oír. Ajá, ¿por qué? Porque yo iba con una rabia contra ese hombre por todo lo que me hizo y todo. ¿Y qué le dijo? A que sí. Demándelo, mátelo si puede, agárrelo del pelo, ahórquelo y ver qué hace. Y le digo, y entonces después usted va para la cárcel. Esta es la identificación, porque no estamos enfocados en la palabra, hermanos. Si no estamos enfocados en la palabra, usted se vuelve una persona muy subjetiva. Uno tiene que guardar la objetividad. A mí hay cosas que me han pasado y me pasó una cosa. Y yo sé que cuesta mucho. A nivel de un asunto de una consejería, topé con una persona y esa persona yo sabía
que había hecho algo incorrecto, por eso estaba en privación de libertad, pero yo lo sabía que lo incorrecto que había hecho era a una persona que era muy, muy cercana. Viera qué difícil fue. Porque lo que yo quería era como decirle, no, usted es un... Qué difícil, hermano. Pero tuve que decirle, no, el Señor te ama, puede perdonarte, tiene que, venga para orar por usted, venga para darle un abrazo más o menos del cuello, tratando de apretar esta cosa de aquí, y un fuerte abrazo, ¿verdad? Vea la intencionalidad. Hermanos, ¿qué es fortaleza? Fortaleza es, la definición de fortaleza es una mentira que yo llego a creer. ¿Usted tiene alguna fortaleza, hermano? ¿Usted tiene alguna fortaleza? ¿Usted ha creído alguna mentira? ¿Aló? ¿Quién tiene alguna fortaleza? ¿Usted ha llegado a creer alguna mentira? Eso es una fortaleza. Si hoy de aquí nosotros no logramos salir en una posición, hermanos, que sea muy y tan ecuánime con respecto a que yo requiero un cambio, que yo requiero salir de aquí de una forma en la que el apóstol Pablo en capítulo 12 de Romanos nos dice, ahí tienen más cuestiones ustedes en el folleto, yo quiero ir haciendo un cierre, a ustedes les va a quedar esto porque dentro de los grandes beneficios, vean que en Romanos, y quiero que abran las escrituras porque ese no lo tengo ahí, en Romanos 12, vamos a Romanos, amados, Romanos capítulo 12, Romanos 12, capítulo, bueno, leamos el 1 y el 2. ¿Estamos ahí, iglesia? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga lo que dice el apóstol. Yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, iglesia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amados del Señor, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amados del Señor, Cristo resucitó para que usted y yo pudiéramos tener una mente distinta. Cristo resucitó para que usted y yo cambiemos los pensamientos tóxicos por pensamientos de bien, alimentándonos con la palabra del Señor. Hermanos, si usted y yo queremos traer de verdad una renovación espiritual, y en la antepenúltima página ustedes pueden verlo ahí, hermano, que usted de verdad, hermano, no se conforme a este siglo, que se renueve continuamente. La responsabilidad del cambio de mentalidad es de la persona. La renovación es una disciplina que implica tener una actitud de aprendizaje diario. Yo no puedo decir, ya yo lo sé todo, por eso que pereza oír otra vez al pastor predicando de lo mismo. Yo no puedo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hermanos, yo tengo que entender que yo tengo que ir a una renovación, a un enfocarnos en lo correcto. Piensa en Jesús, acuérdate de Jesucristo. Hermanos, piensa en los demás, piensa en la eternidad. Es Pablo en Colosenses capítulo 3 verso 2 que dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cambien el pensamiento, cambiemos nuestros pensamientos. Pensemos en las cosas de Dios, pensemos en las cosas de arriba. Hermano, si hay más de 7,000 promesas en las escrituras, ¿por qué vivimos vidas tan frustradas y tan enojados?
¿Por qué se nos ocurre enojarnos con Dios cuando Dios no nos contesta algo, no sabiendo que cuando Dios no nos contestó, lo que nos está salvando es de lo mejor que nos pudo haber salvado? Dios siempre contesta, te dice no, te dice después, o sencillamente te dice esto no te conviene, punto. Pero Dios contesta. Es que no sabe mi necesidad, es que yo necesito y que necesito pagar. Sí, usted necesita pagar. Dios tiene cuidado, es su promesa. Cuidémonos, amémonos. No hables mal de tu hermano, no hables mal de tu hermana. Y si usted tiene algo contra tu hermano, vaya delante de un testigo, dígale, hermanito, ven acá, deja de andar hablando de mí, porque yo no soy así. Aspectos de esto son aspectos, hermanos, en los que nosotros hoy debemos de salir de aquí. Y yo quiero que nos quedan todavía esos 15 minutos, vamos a ministrarnos y vamos a ministrar a través del canto, de la alabanza, de la oración. Vamos a clamarle al Señor y vamos a decirle al Señor, Señor, de verdad, yo quiero pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo necesito, Señor, entender que tú estás haciendo algo diferente. Yo tengo y puedo. El apóstol Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo se aseguró de que él tenía la mente de Cristo. Hermanos, ¿sabe que todo fue redimido en la cruz del Calvario? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo fue redimido en la cruz del Calvario, pero saben que yo me di cuenta de algo, nuestra mente tiene que ser renovada. Porque el Señor pagó el precio, nos dejó el arma, pero eso nos toca a nosotros. Hermano, ¿de cuántos problemas nos libraríamos nosotros si cambiamos nuestra manera de pensar? Si alimentamos con la palabra de Dios, si nos aseguramos y nos aferramos a las Escrituras y decimos, Señor, tú has prometido estar conmigo. A mí me ha impactado esa palabra y yo quiero tirárselas y dárselas en el nombre del Señor Jesucristo. El otro día que estábamos aquí, esa escena de la Santa Cena y Jesús en Getsemaní, y Jesús llegó y dijo de una manera impresionante, todos me han dejado, todos me han abandonado, pero tu Padre estarás conmigo. ¿Se siente usted abandonado? ¿Usted siente que hay pensamientos que divagan? Hermano, usted tiene una mente que divaga, usted no puede concentrarse y le han dicho que lo que usted tiene que tomar es Atarax. Lo que usted tiene que tomar es una porción de la Biblia. Usted se ha sentido en su mente divagando y usted no puede guardar recuerdos y los recuerdos te matan y te frustran y te hacen enojar. Cambias de ánimo cuando piensas en cosas, es porque tu mente tiene que ser renovada. Y eso es posible a la luz de las Escrituras, es posible a la luz de Dios, es posible si nos alimentamos. En la A es posible, la L es posible si liberamos nuestra mente de pensamientos tóxicos y es posible si enfocamos en las cosas del Espíritu. No perdamos la batalla contra este gigante. Es un gigante. David peleó contra Goliat y esa es la mente del ser humano. Esa era la mente. ¿Qué le decía? Vienen conmigo, a mí, como un perro, vienen con palos y esto, los voy a destruir, me los voy a comer. Y David, renovando su mente de una forma espectacular, sobrenatural y milagrosa, dijo, no, yo vengo en el nombre de Jesús. Oiga, ¿cómo cambia su mente? Yo vengo en el nombre del Señor, yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos. Y hoy te daré de comer a las aves del cielo. Te voy a cortar la cabeza y lo voy a llevar al templo y voy a ponerlo ahí para que usted vea quién es el Dios Todopoderoso. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. ¿Por qué entonces no puedo cambiar pensamientos? ¿Por qué me vuelvo tan crítico, tan enojón? Todo está mal, es que mi iglesia no me gusta, es que mi esposo no me gusta, es que mis hijos no me gustan, es que hay mucho calor, es que hay mucho frío, es que hay mucho... Disfrutemos. Porque Dios nos hizo para disfrutar nuestras vidas. Y si tenemos que padecer por el nombre de Cristo, padecemos. Hermano, yo le tengo a usted una palabra en el nombre de Jesús.
La petición que usted pueda hoy poner delante del Señor, el Señor traerá respuesta. Si puedes creerlo y quieres cambiar tu manera de pensar y poner en tu mente la manera de pensar. ¿Quién quiere conocer la mente de Dios? El que quiere conocer la mente de Dios tiene que estudiar la Biblia. No son programas, la Biblia. Aquí está la mente de Dios. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Conoce la palabra. Él es mi Dios. Y aunque todos me dejen, dijo Jesús, yo no voy a estar solo. Él estará conmigo. En tu tribulación, en tu angustia, en lo que no has podido, en lo que no has logrado perdonar, amado y amada, hoy póngalo delante del Señor y Dios operará un milagro. Nuestra mente puede ser renovada. Nuestra mente puede ser regenerada si usted se lo propone a la luz de la palabra. La Biblia así lo dice. Entonces tendremos hogares felices, tendremos la satisfacción de tener un trabajo y gozarnos en nuestro trabajo. Qué rico ir a trabajar el lunes. Qué pereza que haya en vacaciones. Me gustaría más ir a trabajar. Disfrutar de aquellas cosas que nos retan. Disfrutar de aquellas. Qué bueno es ir a la iglesia. Sí, pastor seguro va a salir con lo mismo, pero qué bueno. Voy a ir a orar por el pastor. Voy a ir a ayunar por el pastor para que le cambie la conversada. Qué bueno. Voy a impulsarnos en la parte positiva, espiritual, hermanos, y dejar de ser tan señaladores, porque pues pensamos defender una planta, pero no somos capaces de defender al esposo, a la esposa, a la familia, a la suegra. Ahí está, que las suegras tienen que entrar. Pero yo quiero que usted se conecte en esta mañana, hermanos, en este tiempo que nos queda, y que podamos ministrarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que usted pueda decir: Señor, yo voy a creer porque tu palabra dice que mi mente puede ser renovada en el poder del Espíritu, que si yo pienso en las cosas espirituales, alimento mi mente con las cosas del Espíritu, viviré con gozo y con paz a pesar de la leve tribulación momentánea. Que si yo me desligo de aquellos pensamientos tóxicos, yo no quiero pensar lo que tú no quieres. Yo quiero pensar como tú piensas, Señor. Yo quiero pensar como Cristo. Yo quiero hacer lo que Cristo haría con mi hermano, con mi hermana, en mi situación. Yo quiero hacer lo que Jesús haría en mi crisis. Yo quiero hacer lo que Jesús haría en la tormenta. Yo quiero elaborar pensamientos diferentes. Yo quiero enfocarme en el Cristo que pagó el precio más alto para que mi mente fuera una mente renovada. Póngase en pie, hermano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, hermano. Llegó el momento de esa petición, el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi cuerpo, aquí están mis situaciones, aquí está lo que me está costando, aquí está lo que no entiendo, aleluya. Aquí está, Señor, aquí está lo que me tiene confundido o confundida. Aquí está lo que yo necesito que tú vengas y traigas. Yo quiero alimentar mi mente con tu palabra. Yo quiero meter los pensamientos tuyos. Quiero conocerte a ti, Señor. Quiero conocer la mente del Hijo. La mente de Cristo sea en medio de mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús, hermano, levante sus manos en señal de rendición y dígale: Señor, aquí estoy. Renuévame, Señor. Renuévame en mi mente. Que yo no me adapte al mundo, que yo no me adapte a este siglo, que no tenga una mente insensible, Señor, que tenga una mente espiritual. Señor, que aquellas cosas que yo pienso, que tengo tal vez derecho a enojarme, a vituperar, que tengo tal vez derecho a decirle algo a alguien grosero, Señor, que yo en el nombre de Jesús pueda venir y decir: no, yo cambio mi estilo, mi forma, y tengo que integrar los pensamientos de Dios. Amaré a mi prójimo, aún al enemigo. Amaré al enemigo, amaré aún a aquel que me quiera hacer daño. Señor, y aunque todos me dejen, no estaré solo porque tú estás conmigo. Andaré en la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, renueva mi mente, Padre. Hermano, pídele al Señor, y este milagro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret vendrá respuesta a la crisis, a la situación, a lo que te ha costado perdonar, hermano. Aquí hay personas que le ha costado perdonar. Este tiempo es un tiempo de decir: Señor, yo me pongo delante de ti, quita este pensamiento, decido perdonar a esa persona.
a pesar de lo que me hizo, a pesar de que fue grosero, que fue difícil, que me duele. Pero hoy decido en el nombre de Jesús, decido restaurar mi matrimonio, decido restaurar mi casa, decido restaurar mi mente primeramente para que todo lo demás caiga en el peso de la restauración. Esta mañana, Dios, opera un milagro. Aleluya, opera ese milagro, Dios de la gloria. Esta mañana el milagro será en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mentes renovadas en el poder del Espíritu. Aceptación con gozo del proceso en la vida, de lo que Dios está haciendo conmigo. Aceptación con gozo de aquellas cosas en las que Dios me está llevando, porque Él me llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, todo pensamiento, dígalo hermano, todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento lo llevo en el nombre de Jesús, lo llevo delante del trono de la gracia. Padre, y mi situación y mi circunstancia la pongo delante de ti, porque tú cuidas de mí, porque tú sí sabes. No le daré más pensamiento a aquellas cosas, le daré pensamiento a tu verdad, a tu palabra, y ser congruente con lo que tú dices y lo que yo camino, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Señor. Haz ahora mis ojos